en su Biblia el libro de Proverbios, capítulo 26. Libro de Proverbios, capítulo 26. Vamos a hacer la segunda parte de lo que comenzamos el domingo, la liberación. Como dijimos el domingo, hermanos, la liberación es, como dice Lucas 4:18, proclamar libertad a los cautivos y proclamar libertad a los oprimidos. Amén. Entonces, el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 12. Se pone de pie, vamos a leer y oramos y ya puede tomar asiento. Proverbios, capítulo 26, versículo 2, dice así la palabra del Señor: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ok, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por esta tarde, gracias por todos los que estamos aquí presentes, Señor. Bendícenos ahora con tu palabra, unge nuestros oídos para escucharla, Padre, que podamos entenderla y comprenderla, y sobre todo, Señor, que me des las palabras necesarias para hablar bien tu palabra y no cometer errores, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí y que podamos entender la cabalidad, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. El domingo, hermano, vimos las causas por las cuales muchas veces el enemigo nos ataca. Y como hablamos el domingo, hay muchas cosas que uno piensa que no tienen, no es problema hacerlas, no es problema pensarlas, tal vez no es problema decirlas, pero dentro de todo hay un motivo espiritual por el cual a veces sin darnos cuenta abrimos las puertas para ser atacados por el enemigo. Como les decía yo el domingo, mucha gente o muchas iglesias piensan que si no hablan del diablo, el diablo no se mete con ellos. Pero en realidad, como todos los que somos cristianos, los que buscamos agradar a Dios o los que buscamos vivir en santidad, nosotros traemos un target, una mira del diablo sobre nosotros, tratando de hacernos caer. Y hablamos también que muchas veces en la iglesia debemos tener cuidado a orar unos por otros, orar por los pastores, orar por los líderes, por los mismos hermanos de la iglesia, porque todos estamos abiertos a los ataques. Y vimos varias situaciones en las cuales el diablo viene y nos ataca, o trata de oprimirnos o de atormentarnos, o de ponernos tropiezo. Y para terminar ese punto, por ejemplo, una de las cosas que muchas veces la gente no entiende, sobre todo los cristianos, es el ver películas. Hay muchas personas que les gusta ver películas de fantasmas, de diabólicos, películas que hablan sobre el diablo. Yo no sé si usted ha leído o ha mirado, pero muchas de esas películas, hermanos, contratan brujos para poder desarrollar esas películas. Y esas películas muchas veces, hermanos, son puertas que usa el enemigo para meterse en las personas, en los cristianos. Bloquear a los jóvenes, bloquear a los adultos, aquellos que o no oran mucho, o no ayunan mucho, o no leen la escritura mucho. Y probablemente pensemos que no es muy complicado, no es muy malo ver eso. Déjeme contarle que mi muchacho, el que está en México, él tenía 6, 7 años cuando salió esa película del muñeco diabólico, el mentado Chucky. En una de esas películas, en esa película, llega un momento en que el brujo trata de dentro del muñeco, trata de apoderarse del niño. Y hace una oración en lenguas. ¿Qué dice? No sé, pero es una maldición. Entonces, después de que vimos esa película, mi familia y yo, con mis hijos, como a la semana me dijo mi hijo, ¿sabes qué dice? Te quiero decir algo. Le digo, dime. Me dice, me aprendí la oración. Digo, ¿cuál? Y ya me dijo cuál. Y la película.
Dice, me la aprendí de principio a fin, dice, y nada más la vi una vez. Me dice, ¿es bueno decirla? Le digo, no, mijo, digo, no la digas. Porque no sé qué quiere decir eso, le digo, pero eso no es bueno. Hasta en ese momento caí yo ahí, que ese era un problema muchas veces. Y con el tiempo, él ya más grande tuvo una caída a causa de una película, pero ella tenía como 16, 17 años. Entonces muchas veces nosotros decimos que estamos lo suficientemente entendidos, o conocemos lo suficiente, o somos lo fuerte que podemos creer que somos, pero sin embargo, hermano, el diablo entra o entra a través de los hijos, a través de la esposa o a través del papá. Ese es un problema. La otra, la maldición de los padres sobre los hijos. Esa es otra. En la familia de mi esposa hay una persona que tiene 3 hijos. Y una de ellas era una niña que desde como los 6, 7 años la niña dijo que no le gustaba usar vestido, que ella quería usar pantalones. Desde esa edad, la mamá siempre dijo, ¿acaso eres lesbiana? Porque solo las lesbianas andan con pantalón. Entonces con el tiempo siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Ella va a ser así, ella es esto, de seguro va a ser esto. La muchacha tiene más de 30 años y ¿qué cree que es? Y la mamá es catecista en la Iglesia Católica. Entonces muchas veces, hermano, muchas veces nosotros le abrimos la puerta al enemigo para que ataque a nuestros hijos. Y hay cosas tan difíciles o tan increíbles de creer que solamente viéndolas las entiende uno y las cree uno. Y eso es lo pequeño que puede haber. Muchas veces hay personas que ya cuando son jóvenes empiezan en la homosexualidad. Y le voy a decir cómo. ¿No le ha tocado ver que hay personas que cuando la mujer está embarazada, uno quiere niño y el otro quiere niña? Eso se ve más, entre cristianos no debiera ser así, porque lo que mande Dios es bien recibido. Pero más en la gente que no es cristiana, que no conoce la Biblia, muchas veces causan que en el bebé entre un espíritu de homosexualidad. Muchos no saben ni de dónde o por qué son así, pero mucho tiene que ver lo que los padres dicen y hablan. Puede decir usted o pensar, no, es que eso no es posible. Bueno, tal vez en lo físico no es posible, pero en lo espiritual sí es posible. Hay muchas cosas que suceden como de esa manera. Hay otra cosa que también pasa en esto. Un predicador da un testimonio que después de predicar, el Señor le dijo que llamara a un hombre que estaba enfrente. Y este hombre tenía gordura mórbida. Esos que comen sin medida, que están bien gorditos. Entonces dice que el Espíritu le dijo, dice, ora por ese hombre, dice, porque ese hombre tiene un espíritu de glotonería. Entonces dice que lo llamó, oró por la persona y se fue. Al tiempo, un año, pasadito de un año, lo volvieron a llamar a que fuera a predicar y enfrente se volvió a sentar la misma persona y del mismo tamaño. Entonces dice que el hermano que cuando lo vio dijo, bueno, al terminar voy a orar otra vez por él. Ya predicó, hizo el llamado y su intención era ir a orar por ese hermano. Cuando lo iba a hacer, el Espíritu le dijo, no lo hagas, dice, no lo hagas. Dice, la vez pasada que oraste por él, el Espíritu se fue. Dice, pero su carne es débil, dice. Su carne es débil. Y eso es lo que pasa muchas veces. Dios está dispuesto a liberar, está dispuesto a quitar lo que lo está atormentando uno. Pero aparte de eso, la carne no deja. La carne siempre está con lo mismo. Y ahí es donde uno tiene que pedirle ayuda al Señor para poder vencer eso que tiene uno de tantos años. Hay cosas que muchas veces las personas cargan y como ya lo tienen de años, ya se acostumbraron a él. Una vez el hermano Daniel predicando dijo, no diga mi diabetes, diga la diabetes, porque desde el momento que usted dice mi diabetes, ya la hizo suya. Y aunque Dios quiera, si es un espíritu el que está causando eso, si Dios quiere liberarlo,
no lo puede hacer porque usted lo está declarando que es suyo. ¿Entiende? Y hay muchas cosas que así suceden, hermano. Muchas cosas. Por eso muchas veces es necesario leer los 4 evangelios. Le dije la vez pasada, el domingo, casi los 4 evangelios hablan de liberación. El ministerio de Jesús, casi un 70-75% era liberación. Si usted lee los 4 evangelios, va a leer que a veces Jesús venían y oraba por personas que estaban enfermas, pero en realidad reprendía demonios que causaban esas enfermedades. ¿Me entiende? Mucha gente no le gusta, a veces es difícil, porque las personas que que se dedican más a ese trabajo, les pega más duro o se les ataca más duro el diablo, precisamente para que dejen de hacer ese trabajo. Pero a la vez es uno de los trabajos más hermosos cuando ve que una persona es liberada de vicios, de drogas, de alcohol, de lo que usted quiera. Cuando las personas son completamente libres y lloran dándole gracias a Dios, eso es lo que más reconforta cuando uno ora por las personas. Y yo entiendo, no, tal vez dirá usted, no es para todos, pero acuérdese el versículo que usamos la vez pasada, Lucas 4:18. Si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, ese trabajo lo tenemos que hacer todos. Y si no se da la ocasión de hacerlo, pero al menos estar preparados para cuando llegue a suceder, podamos ayudar a la gente. Por eso le digo, muchas veces uno dice, no, eso es nomás para los pastores, para los líderes, para los que son llamados al ministerio. Todos estamos llamados a lo mismo, hermano. Marcos 16:16, y estas señales seguirán a los que creen. Si todos creemos en Jesús, es trabajo de todos nosotros. Conocer las artimañas del diablo, por qué lo hace, cómo llega. Hablábamos hace rato con el hermano Daniel y el hermano Rufino. Uno de los dones que debemos procurar y que es muy necesario para el cristiano es el don de discernimiento. Porque dice Juan que todo se ha de discernir espiritualmente. Porque el diablo, hermano, se viste de tantas formas. Pablo mismo dice que él es capaz de vestirse de ángel de luz. Entonces, ¿cómo vamos a saber si ese ángel de veras viene de parte de Dios o es ángel del cielo y no un ángel disfrazado? Es como decía Jesús, le decía a Juan respecto a la iglesia de Éfeso: tú que has probado a los discípulos o que se dicen ser discípulos y no lo son. Está hablando de tener un discernimiento para saber quién es el que está detrás de eso, hermano. Acuérdese, el diablo se sabe la Biblia mejor que nosotros. Él se la sabe de pasta a pasta y no necesita andarla cargando, hermano. Él se la sabe. Entonces, ¿cómo lo vamos a descubrir? Estudiando, orando y ayunando también. ¿Me entiende? Ahora bien, primer punto. Lo que Dios ha bendecido no puede ser maldecido. Hay muchas personas en la iglesia cristiana o cristianos que le tienen un miedo demasiado grande a la brujería. Hay personas que dicen que eso no existe, pero después de tantos años yo creo que todos al menos hemos visto que sí existe o hemos conocido de casos que sí existe. Había unos hermanos que no podían hacer nada porque todo tenían miedo. Uno dice, no, es que me tienen enterrado en tal lado. Uno me dijo que me tienen en un altar. Uno en esto. No. Sí pasa. Sí pasa. Pero hay una cosa que olvida la gente. O estas personas que tienen ese miedo. Que son hijos de Dios. Y están bendecidos. Y con la Biblia usted lo va a comprobar leyéndola. Todo lo que Dios ha bendecido, no hay nada que lo pueda maldecir. A menos que la persona le abra la puerta al diablo. Y si no me cree, vaya conmigo a Génesis capítulo 9. Y es una historia muy común que vamos a ponerle el punto vamos a ponerle atención en un punto muy, muy sencillo. El capítulo 9 habla de Noé, su hijo Cam y su nieto Canaán.
Génesis capítulo 9, versículo 1 dice así. Cuando salieron ellos del arca, dice el versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, ¿cómo se llamaban los hijos de Noé? Cam. Ok, muy bien. Entonces dice el capítulo 9 que salieron del arca. Lo más seguro hicieron un altar y Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Lógicamente que iban incluidas las esposas. Si usted sigue leyendo, más adelante en un versículo dice que Noé se embriagó y quedó desnudo en su tienda. Entonces dice que vino su hijo Cam y así como lo dice en español, como que se burló de él. Hizo escarnio de su papá. Entonces vino y le dijo a sus dos hermanos cómo estaba su papá. Entonces ellos, con el absoluto respeto que le tenían a su papá, entraron de espaldas, tomaron algo para cubrirlo. Cuando Noé salió de su borrachera y le dijeron lo que había dicho Cam, dijo esto. En el versículo 24 y 25 dijo así, y despertó, ahí mismo de Génesis 9, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, o sea, Cam. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. La pregunta es, ¿quién fue el que le faltó al papá? Su hijo Cam, ¿cierto? Entonces, ¿por qué maldice a su nieto, al hijo de Cam que se llama Canaán? No, sí. O sea, el que descubrió su desnudez fue Cam. Pero cuando Noé maldice, no maldice a su hijo, sino maldice a su nieto Canaán, de donde descienden los cananitas. Ahora, ¿por qué razón Noé maldijo a su nieto y no maldijo a su hijo, que fue el que pecó contra él? La respuesta usted la tiene en versículo 1 del capítulo 9 de Génesis. ¿Qué dice ahí? Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Entonces Noé sabía que no podía maldecir a su hijo, porque ya estaba bendecido por Dios. Lo mismo sucede en los cristianos. Si usted está bien con Dios, si hacemos lo que Dios manda, oramos y ayunamos, no hay poder del diablo que nos toque en cuestión de brujería. Es cierto, la brujería sucede. La brujería tiene poder, pero tiene poder en aquellos que no buscan la santidad. ¿Me entiende? Muchas personas están con el temor, no, que me tienen enterrado, que me tienen esto, que me tienen con agujas. Probablemente sí, pero si yo estoy obedeciendo a Dios y trabajando para Dios lo que Él manda que haga, no hay poder que me ataque. Eso tiene que ver con la santidad también. Porque si estamos viendo cosas que no debemos o estamos practicando cosas que no debemos, Pablo lo dijo así de esta manera, el que practica pecado, esclavo es de él. ¿Se da cuenta? Muchas veces por ignorancia, por no pensarla, abrimos las puertas para ser atacados. Entonces, muchas veces, como le vuelvo a decir, hermano, nosotros no meditamos las cosas. A veces las hacemos por impulso. Y ese es el gran problema. Fíjese lo que dice Génesis 50:20. Es la historia de José. Cuando sus hermanos se dieron cuenta que él era el gobernador de Egipto, dijeron esto. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida o con vida a muchos pueblos. Todos conocemos la historia de José. Los hermanos lo odiaban, porque se puede decir que era el consentido de su papá o por los sueños que Dios le daba. Y los mismos hermanos, algunos buscaban matarlo, es más, lo hubieran matado
de no haber sido por Rubén que les dijo, no, no lo matemos. Y fue cuando lo echaron al pozo y después lo vendieron a los ismaelitas. Y así fue como fue a dar allá. Cuando llegó el momento de que José podía tomar ventaja y tomar venganza de lo que le habían hecho, las palabras sabias, esto tal vez Dios lo permitió. Lo que ustedes querían de mal para mí, Dios lo hizo bien precisamente para preservaros ahora. Tal vez nosotros no entendemos por qué pasan las cosas, pero Dios sí sabe lo que pasa o por qué permite ciertas cosas. Otro ejemplo, hermano, Deuteronomio 23:5. Balaán tratando de maldecir al pueblo de Israel. Deuteronomio 23:5 dice, mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. ¿Cuántos están seguros que Dios los ama? ¿Cómo saben que Dios los ama? Entonces, si nosotros creemos en ese Dios que nos ama, ¿qué cree que espera Dios? Que le demostremos el amor, ¿cierto? ¿Y cómo se le demuestra el amor a Dios? Eso lo vimos el domingo pasado. El libro de Proverbios dice que aquel que no obedece el mandamiento, la maldición está cerca de él. Por eso Dios muchas veces permite que seamos atacados por desobediencia. No se trata de lo que yo creo o lo que yo quiero. Se trata de lo que Dios dice y lo que Dios demanda. Y es lo que tenemos que cumplir nosotros, hermano. Aunque no nos guste, puede haber mandamientos que no nos agraden. Pero si Dios manda, ¿quiénes somos nosotros para decirle no? Ahora, yo creo que todos hemos comprobado que cuando desobedecemos, viene el castigo o viene la consecuencia. Entonces, es mejor obedecer por la buena que obedecer a la mala, ¿sí o no? Otro problema, hermano, ¿por qué le digo yo de eso del discernimiento? Yo no sé si aquí en esta iglesia ha pasado, pero muchas veces los mismos brujos se meten dentro de la iglesia. Y son tan buenos en dar una cara que hasta parece que son los más santos que han llegado a la iglesia. Pero casi todos ellos hay una manera en cómo se les descubre. Pero eso solamente lo usa el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo cuando tiene uno discernimiento. A veces el Espíritu dice, ten cuidado, mira, observa. Allá en Santa Bárbara una vez entró una mujer que a la hora de empezar a orar o cuando al terminar se ponían a orar todos los hermanos, ahí atrás empezaba a hacer señas con los dedos. Después de eso quería pasar también a poner manos. Y como no se le dejaba, se enojaba. Y decía que por qué uno la discriminaba. Entonces le decían, no, es que tú no puedes. Aquí solamente los que están autorizados pueden poner manos, tú no puedes. Entonces iba para atrás y hacía un montón de cosas. Cuando los niños terminaba el servicio, los niños que pasaban cerca de ella les ponía la mano en la cabeza. Y a veces movía los dedos. Hay otros que entran abiertamente a ver si los pueden sacar. Pero ¿cómo les vamos a sacar si les tenemos miedo al diablo? ¿Cómo los vamos a sacar si le tenemos miedo a las personas de ese tipo? Una vez una mujer llegó y era adoradora de la Santa Muerte. Y nos dijo, dice, por favor, dice, vayan a mi casa, yo quiero que oren en mi casa. Entonces fuimos como 5 o 6 hermanos. Y cuando entramos, el Señor le habla a uno de los hermanos que iba con nosotros. Le dice, ahorita que entres al cuarto de ella, dice, fíjate detrás de la televisión. Era una televisión así como de 50 pulgadas. Entonces el hermano entra al cuarto de esta persona y se asoma atrás de la tele. Ahí tenía atravesada la cosa esa. Yo empecé a orar en la sala y el Señor me llevó, dice, párate en esa esquina, dice, porque en esa esquina es donde el altar donde la tiene.
Entonces voy y le pregunto a la mujer, le digo, ¿dónde tienes el altar? Y se me quedó mirando, dice, si ya sabes para qué me preguntas. Después supimos que esa mujer, que era la novia de un sobrino de uno de los hermanos, nos estaba probando a ver si de veras éramos cristianos que adorábamos al verdadero Dios. Porque ya habían ido varios y nunca le habían encontrado el mono ese. Entonces siempre, hermano, va a haber personas que entran a la iglesia y que se dicen que son súper cristianas y pueden darle el ejemplo mejor que un cristiano. Pero el que nunca se equivoca es el Espíritu de Dios. Él es el que descubre todo. Es el que descubre todo. Incluso, fíjese, allá en la iglesia una vez llegó una mujer súper piadosa, cristiana, lo que usted quiera. Y una vez en una plática, fíjese lo que dijo. Le dijo a la pastora, dice, yo no sé, dice, pero a mí Dios me respalda mucho, dice. Yo, dice, en mi casa, dice, si alguien tiene algo contra mí, dice, yo nomás le digo al Señor que lo saque o que se lo lleve y el Señor lo hace. Se oye bonito, ¿cierto? Se oye muy cristiano, pero use la lógica. ¿Eso es de un cristiano? Cuando Jesús dijo, perdona a tu hermano, ora por tus enemigos. Y yo se los dije, hermanos, tenga cuidado con esa mujer. Porque, por ejemplo, había una persona que le gustaban mucho los chiles rellenos. Cada ratito le llevaba chiles rellenos. Que a la otra le gustaba esto, cada ratito los invitaba a su casa. Y una vez yo los acompañé y vi que nomás se sentaban y ni decían gracias, Dios. Y yo les dije, tengan cuidado de lo que se comen de ahí, le digo. Porque ninguno de ustedes he visto que ore, le digo. No saben si algo le echaron a esa comida o algo oraron en esa comida, le digo. Y ustedes olvidan lo que dice la palabra, que si tú estás bien con Dios y oras por los alimentos, dice, beberán o comerán cosa mortífera y nada les hará daño. Pero si ustedes no oran, yo veo que nomás llegan como que se les van a acabar los chiles, le digo. ¿Ve? Al final la mujer se fue. Pero lo que yo me di cuenta, que ella buscaba encerrar a los pastores, que todo lo que pasara, que tuviera que ver con los pastores, había que pasar por ella. Entonces, a veces el Espíritu de Dios nos dice o nos habla a ciertas personas, tengan cuidado con ella, estén vigilando, cuida a los pastores, cuida a los líderes. ¿Por qué? Porque ellos si tiran a la cabeza, el cuerpo se cae. ¿Me entiende? Amén. Pues gracias a Dios todo el tiempo confirma, ¿cierto? Fíjese una cosa. Ahora viene esto para los cristianos. Romanos 8:28. Fíjese, Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Al propósito de Dios, no a mi propósito. Porque si venimos a la iglesia no es a buscar mi propósito. Venimos a cumplir un propósito que es de Dios y para lo cual fuimos llamados. Que es que ser de bendición para otros, ¿cierto? Entonces, cualquier tipo de que nos pase en la iglesia tiene que ayudarnos a nuestro proceso. Y le voy a decir una cosa. Pablo dice que dejemos el hombre viejo porque aquí todo es hecho nuevo, ¿cierto? Pero si usted lee la versión en hebreo, dice, las cosas viejas van pasando. Habla de un proceso. Si usted lee el capítulo 58 de Isaías, del 1 al 12, dice que el ayuno que a Dios le agrada es el ayuno que rompe yugos. Y es lo que estaba diciendo el pastor. Muchas veces nosotros venimos al Señor, pero traemos ataduras desde nuestra niñez, que necesitan ser desatadas, como le digo Jesús a los hombres cuando salió el que resucitó a Lázaro. Desatalo y dejadlo ir. Y eso es lo que muchas veces evita que el cristiano camine o llegue al propósito completamente que Dios quiere para él. Es como les decía yo el domingo, hay cosas en el corazón, hermano, que están tapadas con acero, con cemento, con lo que usted quiera. Pero ahí están, escondidas.
Y por eso muchas veces el Espíritu de Dios, por medio del don de discernimiento, va diciendo qué es lo que tienen adentro. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Punto número 2. Nuestro deber como creyentes. Marcos 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si viviesen cosa mortífera, no les hará daño. Hablando de los ataques del diablo. Pero dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Dice, ¿a quiénes? Los creyentes. No está diciendo nada más los líderes o los apóstoles o los discípulos. Está hablando de todos, hermano. Y como ahora sí voy a tomar las palabras que dice un comercial. Es mejor estar preparados y conocer y no usarlo que necesitarlo y no estar preparados. Porque si llega a pasar algo así como dice el pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir corriendo? ¿Vamos a salir volando? ¿O a quién se lo vamos a echar? ¿Al pastor? Se supone que todos debemos hacer ese trabajo. Y hay muchos libros muy buenos. Hay muchos libros muy buenos. Pero, hermanos, todo empieza con querer estudiar, con querer aprender. ¿Sí me entiende? Ahora fíjese, el punto número 3, el peligro del orgullo y la emoción. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Dice así, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La interpretación, o como yo lo entiendo, de acuerdo a este tema, es que cuando ellos fueron enviados por Jesús, aquí dice que eran 70. En otro evangelio dice que mandó a los que andaban con él. Podían haber sido muchos. Pero cuando Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo, imagínense todo ese montón de gente sacando demonios y haciendo... Imagínense que el mismo diablo tuvo que bajar a tratar de parar todo. Y no pudo. Por lo que ellos dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces sigue diciendo Jesús y les dijo en el versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19, he aquí os doy potestad de hollar. Hollar es pisotear. Pisotear serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Toda. No una parte. Toda. Dice, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus, que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es lo que yo les decía el domingo. ¿Cuál es la forma correcta de reprender? Yo te mando en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesús te mando. Siempre tiene que ir el nombre de Jesús adelante. Porque si yo digo yo te ordeno o yo te mando, yo estoy poniéndome yo delante del nombre de Jesús. Y recuerde lo que dice Filipenses 2:9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No es el nombre personal de uno, es el nombre de Jesús. Y desde el momento en que ponemos a Jesús en segundo lugar, hermano, ya la oración no tiene fuerza. Ahora, como le vuelvo a decir, en el mundo físico probablemente no sea muy dificultoso. O podamos decir, eso no tiene nada que ver, pero en el mundo espiritual sí. Y una de las cosas que tienen los demonios, hermano, que ellos se meten por cualquier problema, cualquier rendija que usted le deje abierto. Se meten, pero para salir son legalistas. Entonces, si nosotros no oramos y le quitamos el derecho legal a estar adentro, él no se va a ir. Para eso se necesita el don de discernimiento. Porque Dios dice, saca este entró por esto. Cuando dice el Señor, este entró por esto, hay que hablar con la persona. Tienes que renunciar a ese pecado. Aunque ya no lo practiques, hay que cerrar esa puerta. ¿Ve? Y es lo que dice el pastor, necesita una administración. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Punto número 4. ¿Quiénes no deben
practicar liberación. Los incrédulos. Ahora vaya conmigo a Mateo 17:20. El Señor ya dio la autoridad en su nombre. Entonces, si ponemos el nombre de Jesús siempre antes que lo demás, estamos cumpliendo en cierta manera, porque es como un policía. El policía tiene derecho a parar a la gente, a usar la autoridad que tiene. Pero aquí viene el punto. Si el policía es corrupto, tiene la placa, tiene todo para hacerlo, pero moralmente no lo puede hacer, ¿cierto? Porque él tiene que cumplir requisitos. Y no se vale o no vale que él tenga la autoridad de hacerlo. Entonces, si nosotros decimos, yo te reprendo o yo te mando, sin poner el nombre de Jesús adelante, estamos haciendo exactamente lo mismo. Porque el que hace todo, una vez más, es el nombre de Jesús. Y los demonios lo saben. Lo que yo he visto, pastor, y hermanos, es que a veces usted lo vi varias veces, que muchas personas que lo hacen así, yo te reprendo, yo esto, a veces no salen. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces caen en el pecado de orgullo, de que yo saqué, yo oré y salió. Entonces, cuando yo creo que sin querer no se dan cuenta que están cayendo en el yo. Entonces siempre es mejor llevar el nombre de Jesús adelante. Y hay un versículo que ahorita les voy a compartir y le voy a decir cómo dice en la versión en hebreo. Pero mire, el punto dice, ¿quiénes no deben practicar la liberación? Los incrédulos. Mateo 17:20 dice, vuestra falta de fe. Se refiere cuando el padre le trajo a ese muchacho que estaba endemoniado, ¿cierto? Y entonces después de que pasa todo, Jesús ora por él y queda libre. Entonces los discípulos le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? Jesús les dijo, por vuestra falta de fe. Y en este caso fue reprender un demonio. Pero imagínense que usted va a orar por una persona que está enferma y usted no tiene fe. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Así esté usted en la iglesia. Si usted no cree en lo que va a hacer, ni en el nombre que usted va a usar, no hay resultados. Por eso Jesús les dijo, ustedes no pudieron por falta de fe. Más aparte les dijo que en otro versículo dijo, es que sale con ayuno y oración. O sea, hay que orar, hay que crucificar la carne. Es más, a veces los demonios no salen, ¿sabe por qué? Porque nosotros los que oramos tenemos pecados ocultos. Es como le digo, el policía que tendrá la placa, tendrá la autoridad y todo, pero no tiene la autoridad moral para hacerlo. Lo mismo los demonios. Sí, fíjese, le voy a decir en mi experiencia. A veces el espíritu, como dice el pastor, los demonios grandes no entran solitos. Traen sus ayudantes. Entonces, cuando uno está orando así, y lo que a mí me tocó ver varias veces, que cuando no sale, el Espíritu de Dios habla. Saca primero y saca primero este. Sacándolo, sale el otro. Porque en el mundo espiritual es como que el grande trae su montón de chiquitos, y cuando usted está orando son golpeteos que le está pegando. Pero ellos se cubren poniendo a los chiquitos para recibir los golpes. Entonces ahí es el espíritu que dice, saca este primero y saca este, y entonces va a salir el que está detrás de ellos. Así trabajan ellos. Pero como le vuelvo a decir, para estar preparados hay que estudiar, hay que ver cómo se hace, hay que la práctica también. Y uno va descubriendo y uno va escuchando, va agarrando más, es como decir, a seguir el espíritu, cómo quiere que uno trabaje. Y fíjense, otro ejemplo muy conocido, Hechos 19, del 13 al 16, con los hijos de Seba. Aunque conocían el judaísmo, pero eran incrédulos a Jesús. Mire, para rápido, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois?
Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Si no conocemos bien a Jesús, no sabemos quién es Él, no lo conocemos, mejor no meterse. Una vez un hermano me dijo, dice, que eran puros nuevos y empezaron a orar. Y de tanto que estaban orando, nomás el Espíritu dijo, ya me fui. Y se quedó así. Y todos, amén, gloria a Dios, ya se fue. Cuando el Espíritu dijo, ya me fui. Y ellos dijeron, no, amén, ya Dios lo liberó. Precisamente para eso es necesario el don de discernimiento. Pablo dijo, busquen los dones mejores. Y yo creo que ese don es si no el más grande, es el que sigue. Ahora bien, la cosa más sencilla, hermano, sería preguntarle a Dios. Preguntarle al Señor. El Señor nunca se va a equivocar. El Señor es tan honesto que te va a decir, sí, te hace falta o necesitas saber esto. Porque el demonio siempre va a buscar lastimar en la persona donde está. Para lastimar nomás. A mí me pasó una vez, yo pesaba 240 libras y estaba acostado en el brazo de un hermano por el que estábamos orando. Y me levantaba un pie así. Estaba yo acostado así en su brazo. Me levantaba un tanto así. Pesando yo 240 libras. Ya cuando terminábamos, el hermano mío me patearon, me golpearon. ¿Qué me hicieron? Dice, me duele todo el brazo. No, pues nomás me levantaba así, tanto así como un pie de alto. Bueno, dice, ¿quiénes sí deben practicar la liberación? Aquellos que tienen fe. Fíjese lo que dice Marcos 9:38 al 40. Juan vino y le dijo, Maestro, vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que es con nosotros, por nosotros es. O sea, no quiere decir que nomás yo lo puedo hacer. Hay personas que lo andan haciendo. Los misioneros, ¿sí o no, pastor? Misioneros tienen que andar preparados para lo que se les venga. Y lean, hermano. Hay muchos libros muy buenos respecto a lo que pasan allá los misioneros. Marcos 9, 28 y 29. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Mas Mateo 17:20 añade que hay que tener mucha fe. Oración. Es como le digo, mejor estar preparados y no utilizarlo, a utilizarlo y no tenerlo. Eso de que voy a empezar a ayunar un ayuno por semana. Ahora imagínense cuánto tiempo usted va a tardar para estar preparado. Para poder practicar liberación, hay que querer hacerlo. Hay que querer hacerlo. Porque se ven cosas, hermano, que uno dice, no, eso es de Hollywood. No, en la vida real son reales. Son reales. Punto número 6. ¿Cuándo se debe practicar la liberación? Cuando sea necesario. Cuando sea necesario. A veces, hermano, en el servicio Dios empieza a liberar personas. ¿Por qué razón? Porque en ese momento Dios va a sacar el espíritu que está interfiriendo para lo que Dios quiere hacer en el momento. Hay personas que pasan y se empiezan a orar uno por ellos y se empiezan a manifestar y Dios los saca. Pero es porque Dios quiere hacer algo en el momento, o los están bloqueando o están tratando de interferir para lo que Dios va a hacer en ese momento. Pero como dice el pastor, hay que practicar una administración o una... ¿Cómo dijo el pastor? Sí, pero administración, pero él dijo la otra. Sanidad interior. Sanidad interior. Pero es una forma, pero eso lo vamos a ver ahorita adelante. Dice, cuando Dios lo diga o lo permita. Hechos 16, versículo 16 al 18. Y vea, ponga bien atención. Aconteció que mientras íbamos a la oración, hablando Pablo, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y escuche bien lo que dice el 18. Y esto lo hacía por muchos días. Lo hacía por muchos días. La pregunta sería,
¿Por qué Pablo, cuando empezó a hablar a la muchacha, por qué no reprendió al demonio? Pablo estaba ungido, hermano. Pablo, de todos los predicadores, era el segundo de Jesús. En todo, en santidad y lo que practicaba. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no la reprendió desde el primer día? ¿Quiere saber? Porque Dios no se lo permitió. Una. Dos, qué mejor anuncio, o qué mejor que el mismo diablo estaba hablándole a la gente que había un camino de salvación. Pero fíjese lo que dice más adelante. Dice el 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora bien, aquí en español dice, te mando en el nombre de Jesucristo, lo que estábamos hablando hace rato. Pero si usted lo lee en la versión hebrea, dice, en el nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. Es cuestión nada más ¿cómo se llama? De la traducción. Pero en el hebreo dice, en el nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. ¿Ve? Ahora bien, a veces uno no ni piensa que va a haber de eso, cuando de repente cae uno y empieza. Entonces hay que hacerlo. Por algo Dios lo permitió. Y Jesús lo puede hacer sin necesidad de nosotros. Pero para eso nos dejó a nosotros, ¿sí o no? A todos los creyentes. Punto número 7. ¿Qué es lo que pasa en la liberación? Y es lo que estaba diciendo el pastor también. Y lo que hablamos el domingo. A veces Dios no libera a una persona porque la persona no sabe cómo mantener su liberación. Fíjese lo que dice Lucas 11, 24 y 26. Y esto es lo que sucede en la liberación. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, diciendo, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados a morar allí, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. A veces Dios, hermano, no permite o no lo hace hasta que la gente entienda que debe cerrar puertas que están abiertas. De ahí viene la sanidad interior. Empezar desde que tienen uso de razón, qué pasó, dónde fue, y el Espíritu va diciendo, este entró aquí, este entró aquí, este entró aquí. Así es como el Señor obra. Es mejor hacerlo privadamente porque la persona puede hablar cosas que no quiere que todos oigan. Puede ser abuso, puede ser esto, puede ser esto, puede ser... Entonces, cuando la administración es personal, las personas se hablan mejor o hablan peor. O hablan de lo peor que les pasó, pues. Están más dispuestas a hacerlo. Pero Dios va a hacer el trabajo siempre. ¿Ve? Entonces, hay veces, como dijo el pastor, a veces hay que hablar todo lo peor que pudimos haber hecho. Por vergüenza, por esto, uno no lo quiere decir delante de la gente. Ese es el momento, cuando de veras que yo quiero ser libre, ese es el momento de abrirse y decir todo. Pero con un pecado que guardes, esa es una puerta abierta para que el demonio esté volviendo. Y como le vuelvo a decir, hay veces que Dios no libera completamente a las personas por la razón de que no pueden guardar su liberación. No pueden guardarla. ¿Por qué? Porque si la casa está limpia y adornada, pero no tiene palabra, ¿cómo se va a defender? ¿Cómo lo va a hacer? Si no sabe ni cómo meter las manos. ¿Se da cuenta? Y una de las cosas que Dios demanda como creyentes es ser sinceros, hablar con la verdad. Por eso también la persona que va a recibir sanidad divina debe entender que no se puede guardar nada. ¿Me entiende? Esa es la forma correcta. Y ya para terminar, hermanos, formas o métodos de liberación puede ser en el servicio, puede ser en la alabanza, puede ser al final de la prédica. Dios es el que decide. Nosotros estamos para lo que Dios diga. Y en forma privada es mucho mejor.
Fíjese lo que dice Marcos 5:9. Y esto le habló al demonio que estaba en el Gadareno. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Lo que dijo el pastor, hablarles por su nombre. Y ellos responden, en el nombre de Jesús, ellos responden. Dice, ¿cómo te llamas? Y el demonio dijo, Legión. Claro que, ¿por qué? ¿Por qué Jesús le preguntó si él los conoce? Pues los dejó para que nosotros viéramos cómo es una forma correcta para hacer esa liberación. El último, Marcos 9, 21, 24, hablándole al papá del niño ese que no pudieron los discípulos orar para ser libre. Dice, Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo tiene que le sucede esto? Jesús lo sabía. ¿Pero para qué le preguntó al papá? Para decirnos que hay veces que hay que hablar con las personas para que las mismas personas contesten y se den cuenta desde dónde entró o cuándo entró ese demonio o ese espíritu. Jesús lo sabía. Jesús no necesitaba decir en el nombre de Jesús sal. Él nomás los mandaba y salían. Pero como dijo el pastor, Él era Dios. Estaba en un cuerpo humano y no pecó. Él era la santidad caminando. Pues nadie se le resistía. Y eso es lo que le dijo, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el papá le dijo, no, pues que desde niño, a veces lo echan en el fuego, a veces en esto. El domingo pasado vimos lo que era ser uno poseído y otro medio poseído. Los demonios, aunque causen sordera, no significa que ellos sean sordos. El ejemplo es cuando Jesús ora por un hombre que era sordo y mudo. Se lo trajeron, agarró, escupió a un lado, le metió los dedos en la boca y luego en la lengua, y luego le puso los dedos en los oídos y le dijo efata, que significa sea abierto. Aunque el demonio causaba la sordera en el hombre, eso no quiere decir que el demonio no escuche. Recuerde, los demonios causan enfermedades, pero no quiere decir que si el demonio de cáncer provoca cáncer en el ser humano, quiere decir que el demonio va a morir de cáncer. Son manifestaciones espirituales de los demonios sobre los cuerpos humanos. ¿Entendió eso? Así que mi hermano, para estudiar hay mucho que estudiar. Para prepararse, primero tiene que tener ganas. Segundo, estudiar. Y si Dios lo permite, entrar a la práctica. Y otra cosa, hermanos. Jesús dijo esta palabra. Están los evangelios, pero eso sí búsquelo usted. Jesús dijo, diablo no saca diablo. Si yo tengo un espíritu de drogas, ¿cómo voy a reprender un espíritu de drogas en otra persona? Por eso es lo que dice el pastor. Yo primero tengo que estar limpio para poder hacerlo. Diablo no saca diablo. Llámelo drogas, llámelo borrachada, llámelo que usted, póngale el nombre que quiera. Yo primero tengo que estar libre de eso para poder ayudar a mi hermano. ¿Sí o no, pastor? Amén. ¿Preguntas? Ok, se lo voy a poner de esta manera. Imagínese que usted le dice a cualquiera de sus hijos, no mientas, y usted es un mentiroso de primera. ¿Con qué autoridad legal los va a corregir? Lo mismo pasa en la liberación. ¿Con qué autoridad yo voy a orar por una persona para que salga el demonio de mentiras si yo soy bien chismoso, mentiroso? Por eso muchas veces cuando uno practica liberación así privada, uno tiene que orar y ayunar y pedirle perdón por cualquier pecado que uno se acuerde de hecho, palabra o pensamiento a Dios para estar completamente limpio para poder ministrar a una persona. No, y el demonio te lo va a echar encima, ¿Sí? te lo va a echar en cara. Una vez un demonio le dijo al pastor y a todos los que estaban con él, ¿quién me va a sacar? ¡Tú! Tú estás haciendo esto y esto y esto. Y así hasta el pastor. Dice, de todos los que vinieron acá, dice, solo hay uno, dice, pero no está aquí adentro, anda allá afuera jugando voleibol. Y conste que en el ministerio de liberación no importa que seamos viejos, jóvenes, todo. Es para los creyentes, no para los viejitos ni para los maduros. Es para todos. Amén. Ok, incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos permitiste escuchar. Y que todos podamos, Señor, prepararnos para este trabajo. Ya sea que sea aquí o sea en otro lugar, pero que podamos ayudar a las personas que necesitan ser libres, Señor. Siempre bajo la guianza de tu Espíritu.